En este vídeo lo que me propongo es presentaros una especie de guía de mínimos acerca de los espacios vectoriales para un nivel de segundo de bachillerato. ¿Qué sería lo mínimo que tenemos que saber para desenvolvernos con soltura en el tema que viene después de geometría espacial? Que eso es lo que realmente va a tener un peso específico en el examen de selectividad. Por lo tanto, más que hablar de espacios vectoriales, que no se introducen realmente en segundo de bachiller, lo que se suele hablar es de vectores. ¿Qué son? ¿Qué los caracteriza? ¿Y cómo se pueden operar? Como os digo, nos vamos a centrar en vectores y no en espacios vectoriales. Los vectores son simplemente los objetos que viven dentro de un espacio vectorial. Un espacio vectorial no es otra cosa que una estructura algebraica que se crea a partir de un conjunto no vacío, se le dota de un par de operaciones, una interna entre elementos del propio conjunto no vacío y una externa, que es la multiplicación por un escalar, y se sabe que eso así construido de esa manera pues tiene ciertas propiedades, en particular 8 propiedades que no vienen al caso. Este tema de los espacios vectoriales, si dijéramos de entrar de lleno en lo que es en espacios vectoriales, es un tema muy denso, muy intenso y muy extenso. De hecho, gran parte del álgebra se dedica al estudio de los espacios vectoriales, los subespacios vectoriales, ver sus propiedades, ver sus aplicaciones. Es un tema muy interesante, sin ningún tipo de duda, es un tema muy interesante y podríamos estar hablando durante días. Pero hay unos mínimos que tenemos que tener muy claros, que es cómo trabajamos con vectores. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este vídeo. Como decía Aristóteles, reafirmarse en lo obvio es una virtud. Por lo tanto, lo primero que deberíamos decir, o lo primero que deberíamos notar, es que cuando hablamos de espacio vectorial, estamos hablando del espacio, y el espacio es dimensión 3. Por lo tanto, los objetos de un espacio vectorial, es decir, los vectores, van a tener 3 componentes. Si nosotros hablamos de forma vulgar, pues un vector no es más que una flecha que nos lleva o que va desde un punto a otro. Si nosotros estamos en el espacio, una flecha que sale de un punto y llega a otro punto es lo que se interpreta o es como se interpreta un vector. De forma analítica, este vector se escribe, como hemos dicho, con 3 componentes. Me dice cuánto me muevo en la dirección de un eje, en la dirección del otro eje y en la dirección del otro eje. Desde cualquier punto donde salga, moviéndome esto, estoy siguiendo ese vector. Pero también hemos dicho que en el espacio nosotros estamos yendo de un punto concreto a un punto concreto y esos puntos, al igual que pasa cuando representamos en el plano cartesiano, son coordenadas en un sistema. Es decir, que también se representan con 3 componentes. Los vectores y los puntos son los dos ternas con 3 componentes. Entonces, mi primer problema es saber distinguir entre un punto y un vector cuando me lo dan en forma analítica. En forma analítica es en forma escrita, no representada. Porque representada yo tengo un punto y tengo un vector, sé distinguir. De forma analítica, ¿cómo distingo? Eso es cuestión de notación. Un vector se suele denotar con una letra minúscula y una flecha encima, algo así como V y una flecha. Y un punto se suele denotar por una letra en mayúscula, P, A, B, la que sea. Esto obviamente es cuestión de notación. Puede haber variaciones dependiendo del autor, del profesor, de la edición, etc. Pero como os digo, esto es lo más común. Como decimos, si estamos en el espacio, un punto es pues un muchacho por aquí abandonado, vagando entre la nada, que tiene una posición concreta respecto a unos ejes. Los ejes pueden ser X, Z, a los que estamos acostumbrados. Y estas coordenadas del vector pues serán X, Z, A, B, C, lo que corresponda. Como diría Euclides, un punto es lo que no tiene partes. Lo que no tiene partes tiene dimensión cero. Y esto va a ser importante luego en geometría. Un punto no tiene dimensión ninguna. Como estamos diciendo, un vector es una flecha. Y yo la puedo interpretar perfectamente como la flecha que va desde el origen hasta cierto punto. Y esa flecha va a tener dimensión 1. Una flecha en el espacio se va a caracterizar, va a tener 3 características. La dirección sobre la que se encuentra, que sería la inclinación de la recta infinita sobre la que se mueve,
el sentido en el que va, que sería si va hacia arriba o si va hacia abajo, y el tamaño, cuál es la longitud de esa flecha. Eso se conoce como dirección, módulo y sentido. Dirección sería la inclinación de la recta, módulo, que se interpreta como el tamaño, y el sentido. El sentido es si empiezo aquí y termino aquí, o si empiezo aquí y termino aquí. Como hemos dicho al empezar, un vector nos lleva de un punto a otro, es decir, dos puntos concretos nos determinan un vector. Si yo tengo el punto A y el punto B, eso me determina el vector AB. ¿Cómo? Haciendo punto final menos punto inicial. Y esto es como una especie de fórmula que ya la sabemos de la geometría plana del año pasado, y la única diferencia con este año es que ahora AB, B y A van a tener tres componentes. En esta fórmula a mí me pueden dar dos puntos y yo tengo la capacidad de calcular el vector que los une restando el punto final menos el punto inicial. Pero si me dan un vector y el punto final, yo también soy capaz de despejar el punto inicial, o si me dan el vector y el punto inicial, podría despejar la B y tener el punto final. Eso es importante luego en geometría, saber movernos teniendo dos de estos datos para poder calcular el tercero. Esto de aquí nos permite hallar las componentes de un vector. Si vemos un ejemplo en concreto, yo podría tener el punto 1, 2, 3 y B sería, por ejemplo, 2 menos 1, 5. Pues calcular el vector AB sería hacer B menos A, 2 menos 1, 1, menos 1 menos 2, menos 3, 5 menos 3, 2. Estos serían las componentes del vector. Ahora necesito determinar el tamaño. El tamaño del vector es lo que hemos dicho que se conoce como módulo. Si nosotros a partir de esta v decimos la fórmula del módulo, sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Si tenemos ABC, raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Por lo tanto, el módulo del vector AB que acabamos de calcular sería la raíz de 1 al cuadrado más menos 3 cuadrados. Mucho cuidado. El negativo dentro del cuadrado se va a convertir en un positivo. Más 2 cuadrados, 9 y 4, 13 y 1, 14, raíz de 14. Y este sería el tamaño del vector AB. Los vectores tienen una propiedad que se puede decir para calificar el tipo de relación que tienen entre ellos, que es la de dependencia lineal. Si nosotros tenemos solo dos vectores, el concepto de dependencia lineal es exactamente el mismo que el de ser proporcionales. Si yo tengo el vector 1 menos 3, 2, ese vector va a ser proporcional, por ejemplo, al 2 menos 6, 4. Si yo divido componente a componente, 2 partido 1 menos 6 partido menos 3, 4 partido 2, me sale 2. En todos los casos, este lo obtengo a partir de este multiplicándolo por 2, por lo tanto son proporcionales. Ahora en el espacio eso se conoce como dependencia lineal. Puedo conseguir uno a partir de otro. De otro o de otros, porque también puedo estudiar la dependencia lineal de un conjunto de tres vectores. Si yo tuviera 1 menos 3, 2, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0, estudiar la dependencia o la independencia lineal es simplemente ver si son de rango máximo. La matriz que forman estos tres vectores tiene rango máximo, es decir, que el determinante de la matriz que forman estos tres vectores sea distinto de 0. 1 menos 3, 2, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0. Calculo el determinante. Menos 6, 6 distinto de 0. Como es distinto de 0, son linealmente independientes. Si sale 0, entonces serían linealmente dependientes. Uno se puede poner como combinación lineal de otro. ¿Cómo se pondría uno como combinación lineal de otro? Pues resolviendo un sistema. Imaginaros que quisiera poner este tercero como combinación lineal de esto. Obviamente no va a tener solución ese sistema porque son linealmente independientes, pero imaginaros que lo quisiera poner. Pondría menos 1, 3, 0 como combinación lineal x por el primero más y por el segundo, y tendría que resolver este sistema que se iguala componente a componente. Menos 1 igual 1 por x más y 3 igual menos 3x más 0y, y tendría 0 igual 2 por x y la tercera componente 2 por y. Resolvería este sistema con tres ecuaciones y dos incógnitas.
este sistema va a ser incompatible. Este sistema va a ser incompatible porque es linealmente independiente. Si el sistema fuera compatible, entonces la solución del sistema de los valores de la x y la y lo sustituyo aquí y tendría la combinación lineal. De aquí, ¿qué os van a preguntar? Os van a preguntar si un conjunto de vectores forman base del espacio vectorial. Para formar base del espacio vectorial tienen que ser linealmente independientes y generar el espacio. Sistema generador se llama. Sistema generador a este nivel es exactamente lo mismo que decir que tienen tres componentes. Entonces, la clave para ver si un conjunto de vectores es base a este nivel es tener tres vectores, que los tres tengan tres componentes y que el determinante de la matriz que forman sea distinto de cero. Entonces, base. Y punto. No nos tenemos que calentar la cabeza más. Si nos dan tres vectores, pero solo tienen dos componentes, por ejemplo, el 1 menos 3, el 1, 0 y el 1, 3, no van a ser bases porque no tienen tres componentes. Si nos dan dos vectores, no, porque en R3 necesitamos tres vectores. Y si el determinante diera 0, pues tampoco, porque serían linealmente dependientes. Y ahora, una cosa más. Más de tres vectores en R3 siempre van a ser linealmente dependientes. Entonces no tenéis que hacer nada. Si os dan menos 1, 1 menos 3, 2, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0 y 1, 2, 3, estos siempre, siempre, siempre son linealmente dependientes. Siempre se puede poner uno como combinación lineal de los demás. Si os piden que lo hagáis, pues tenéis que hacer este sistema y resolver el sistema que va a ser un sistema compatible determinado. Una vez que tenemos todo eso claro, lo que necesitamos es saber operar. Y operaciones tenemos dos tipos de operaciones. La operación interna y la operación externa que hemos dicho al principio. La operación interna en un espacio vectorial es la suma y la resta. Sumar y restar es lo mismo, porque restar es sumar el opuesto. Y la operación externa es el producto por un escalar. En espacios vectoriales necesitamos distinguir cuando tenemos un número o cuando tenemos un vector, un objeto con tres componentes. Entonces a los números se les llama escalares y a los demás pues se les llama vectores. Entonces la operación externa es el producto por un escalar y obviamente el producto es lo mismo que la división, porque dividir es multiplicar por el inverso. ¿Cómo? Se suma, se resta, se multiplica y se divide. Se suma y se restan vectores, se multiplica y se divide por un número. Nosotros podemos imaginar un vector como una matriz fila. Entonces, todas las operaciones de las matrices, suma y resta de matrices que eran componente a componente, y multiplicar una matriz o dividir una matriz por un número, que era multiplicarlo todo o dividirlo todo por ese número, es exactamente igual que en matrices. Si yo tengo 1, 2, 3 más 3, 1, 2, sumo. 3 y 1, 4, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5. Si tengo 2, 1, 2, 3, pues 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Como si fueran matrices fila. ¿Dónde reside lo nuevo y lo importante en el tema este de vectores? En el producto entre vectores. Nosotros podemos definir tres tipos de producto entre vectores, que son el producto escalar, que se nota por un punto, U por V, el producto vectorial, que se nota U por V, y el producto mixto, que se denota, el producto mixto es entre tres vectores, U, V, W, y se denota de esta manera. ¿Cuál es la forma práctica de calcularlo? Pues vamos a tomar, por ejemplo, U y V, estos dos vectores de aquí. U, 1, 2, 3, V, 3, 1, 2. El producto escalar se calcula de forma práctica como si estuviéramos multiplicando dos matrices, una matriz fila por una columna, es decir, componente a componente y se suman. 1, 2, 3 por 3, 1, 2 sería 1 por 3, 3, 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. 6, 7, 8 y 3, 11. Ese sería el valor del producto escalar. El producto vectorial se calcula de forma práctica haciendo un determinante. Y JK son las componentes del espacio. A los ejes, en vez de llamarse X y Z, se le llaman, esto lo que denota son las direcciones, las tres direcciones independientes. Y aquí las otras dos filas son los vectores, 1, 2, 3, 3, 1, 2. La forma práctica de calcularlo es hacer el determinante por adjunto. Se puede hacer obviamente la regla de Sarrow, el truco que os conté para calcular determinantes de tamaño 3, y
adjunto es lo más sencillo, porque yo tendría la componente y, sería, quito la y calculo ese determinante. 2 por 2, 4, menos 1 por 3, 3, 4 menos 3, 1. Quito este de la j, 2, 1 por 2, 2, 3 por 3, 9, 2 menos 9, menos 7, pero como es posición impar, cambia de signo, 7. Quito la k, 1, menos 6, menos 5. El producto vectorial, el resultado es un vector. El producto escalar, el resultado es un escalar, un número. Para el producto mixto, como digo, necesitamos tres vectores, pues vamos a añadir uno, 1, 2, 1, por ejemplo, u, v, w, sería calcular el determinante de la matriz que forman estos tres vectores. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, se calcula el determinante. 1, 3 por 2, 6 por 3, 18, 2 por 2, 4, menos 3, menos 6, menos 2 por 2, 4, eso se va, 18 menos 9, 10. Por lo tanto, ya tendríamos el resultado del producto mixto. El producto mixto, el resultado también es un número. Ahora que sabemos calcular el producto escalar, vectorial y mixto, tenemos que saber cómo se interpretan y para qué sirven. El producto escalar, si lo definimos de forma formal, en el libro vuestro, lo que vais a ver es que os pone que u por v, el producto escalar se define como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Es decir, si yo tengo dos vectores u y v, se define de esta manera. Por lo tanto, la aplicación más directa y más importante del producto escalar es calcular el ángulo que forman dos vectores, despejando el coseno de alfa. U por v partido módulo de u por módulo de v. Y esto no lo tenemos que saber, porque luego al estudiar el ángulo entre dos rectas, dos planos, una recta y un plano, vamos a necesitar esta fórmula. Una cosa, el producto escalar también nos sirve de forma directa para determinar cuándo dos vectores son perpendiculares. Van a ser perpendiculares cuando tengan 90 grados. El coseno de 90 vale 0. Una división vale 0 cuando lo de arriba vale 0. Por lo tanto, si u por v vale 0, entonces u es perpendicular a v. Siempre que estudiamos el concepto de perpendicularidad, también estudiamos el concepto de paralelismo. U paralelo a V será cuando sean proporcionales, que es lo mismo que hemos visto antes, lo de combinación lineal. Es decir, que las componentes de U1, U2, U3 partidas las de V, V1, V2, V3, de todas lo mismo. Entonces aquí os pueden poner un ejercicio más o menos regalado de decir cuándo son perpendiculares, cuándo son paralelos. Pero la aplicación importante de esto va a ser luego para determinar rectas o planos con ciertas características. Sobre el producto escalar, por mí, nada más que decir. El producto vectorial tiene una interpretación geométrica muy importante y es que el resultado del producto escalar nos da el vector normal a dos vectores dados. Si yo tengo que n es el resultado de u por v, entonces n es perpendicular a u y n es perpendicular a v. Esto es muy importante luego cuando estemos haciendo rectas y planos. Esta interpretación geométrica. Os van a meter un montón de rollazos sobre esto, de que si es un sacacorcho del seno, no sé qué historia. Yo por mí me olvidaba de todo. Lo importante es que el producto vectorial, su resultado, el vector que nos da, es un vector que es perpendicular a dos vectores dados. Y eso sí que es súper importante. ¿Cuál es su aplicación del producto vectorial? Calcular el área de un paralelogramo y de un triángulo. El área de un paralelogramo es el módulo del producto escalar de dos vectores y el área de un triángulo, la mitad. Si yo tengo que aquí me da un vector u y aquí un vector v, yo no necesito más para trazar un paralelogramo, porque el mismo vector v lo traigo desde aquí y el vector u lo traigo desde aquí y esto es un paralelogramo. Pues el producto vectorial de estos dos vectores, su módulo es el área y claro, el triángulo es justo la mitad, solo quedarme con esta parte, por lo tanto el área de un triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Esta es la aplicación del producto vectorial. El producto mixto. Una de las características que tenemos que saber del producto mixto es que u, v, w
Es exactamente lo mismo que hacer el producto escalar del primer vector por el producto vectorial de los otros dos. Y su aplicación más importante es el cálculo de volúmenes. El volumen de un paralelepípedo, que es simplemente una caja de zapatos torcida, donde sus aristas no son perpendiculares al suelo, sería el producto mixto de U, V y W. Si yo tengo tres vectores, uno ahí y uno ahí, pues eso me determina perfectamente una caja de zapatos, más o menos, y el volumen de esa caja de zapatos va a ser este producto en valor absoluto, porque esto dependiendo, sabemos que los determinantes, dependiendo del orden que pongamos, cuando permutamos filas y columnas cambian de signo, pues siempre nos quedamos con el valor en positivo. El valor va a ser el mismo, solo cambia el signo. Y el volumen de una pirámide, la pirámide justo queda aquí, que es la sexta parte del paralelepípedo. Así si juntáis, nos sale como una especie de pirámide. Pues el volumen de esa pirámide va a ser la sexta parte del producto mixto de los tres vectores. Los tres vectores pues serían, por ejemplo, U, V y W. ¿Qué pasa? Si aquí nos dan puntos, aquí nos tienen que dar 3 puntos. Con 3 puntos determino dos vectores. Aquí con 4 puntos determino tres vectores. Y punto. Yo personalmente intentaría hacer todo el esfuerzo posible por entender todo esto que os he contado bien y me olvidaría de todo lo demás. Entender esto bien, sobre todo las aplicaciones y la interpretación del producto escalar, producto vectorial y producto mixto, va a ser útil luego cuando estemos calculando rectas y planos con ciertas características determinadas, que si una recta es perpendicular a un plano, que si una recta paralela que pasa por no sé dónde, etcétera. Y ahí es donde sí nos vamos a tener que calentar bastante la cabeza. Eso será más sencillo si yo tengo claros todos estos conceptos.